Pues llevamos muy avanzados, hermanos, en la lectura de este libro. Ya quedan alrededor de unas 4 o 5 clases más. Yo recuerdo desde que empezamos ya con el Génesis y Éxodo, parecía un camino largo, pero yo creo que a través de cada domingo hemos comprendido muchas cosas interesantes al analizar la Biblia libro por libro. Y hoy vamos a estar viendo Segunda Epístola de Pedro. Es un libro, hermano, que si usted lo leyó en esta semana, podemos aprender muchas cosas. Si no lo hizo, amén, pues yo le motivo y le animo. Es un texto que es clave para nuestras vidas, para estos tiempos que son difíciles, que son duros. Amén, nos pueden ayudar para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. Vemos, hermanos, el contenido del libro es un discurso de despedida del apóstol Pedro. Él lo menciona que ya está por dejar ya su cuerpo. Él se despide en forma de esta carta, instando a los cristianos al crecimiento y perseverancia cristiana a la luz de algunos falsos maestros que niegan la segunda venida de Cristo y también viven descaradamente en pecado. Y aquí, hermanos, podemos ver los dos temas en los que se basa esta carta acerca de hombres, hermanos, de falsos maestros que niegan la segunda venida de Cristo. Y ellos, hermanos, al no esperar la venida de Jesucristo, que va a traer juicio a las naciones, pues ellos dicen, no viene, no va a pasar nada. Y por lo tanto ellos, hermanos, viven desenfrenadamente en el pecado. Amén. Después de haber conocido la palabra del Señor, enseñan que pues, no va a venir Jesucristo y le dan, hermanos, rienda suelta a vivir en la carne. De eso se trata esta carta. Pero a la vez a nosotros, hermanos, nos afirma en lo que hemos creído. El autor es el apóstol Pedro. Para muchos así lo consideran. Pero hay algunas otras personas, hermanos, que dicen que posiblemente pudo haber sido un discípulo de Pedro que escribió esta carta y es conocida como el Testamento de Pedro. La fecha en que se escribió es aproximadamente en el año 64. Si Pedro la escribió, hermanos, fue en ese tiempo. En caso de que lo haya escrito este discípulo, que algunas personas creen que lo escribió, sería ya un poco más tarde, más adelante de esos años. Esta carta, hermanos, fue enviada a un grupo de creyentes en específico, pero es desconocido, no está dirigida específicamente a una iglesia, no menciona a personas, sino a creyentes, pero no se saben exactamente a quienes fue dirigida esta carta. La ocasión es un deseo de establecer a los lectores en su propia fe y vida piadosa, mientras les advierte de los falsos maestros y su estilo de vida. Como les comento, hermanos, aquí nos ayuda mucho a nosotros porque reafirma mucho nuestra fe, nos motiva a que diligentemente escuchemos la palabra del Señor, recordemos las profecías, las promesas que Dios ha dado y que nosotros nos afirmemos, amén, en esa palabra, aunque vengan cosas contrarias, información errónea, doctrinas que están fuera de la palabra del Señor, nosotros podamos retomar esta enseñanza y permanezcamos firmes, hermanos, porque si nosotros o si hay personas, hermanos, que se descuidan en esos tiempos, que hacen caso a estas fábulas, hermanos, porque son muy sutiles, hermanos. Esas tipo de enseñanzas entran a las vidas de las personas muy sutilmente y vemos que en estos últimos tiempos muchos se han desviado, amén. Sí, ha causado un efecto negativo en las personas. Entonces es importante que atendamos estas palabras del apóstol Pedro. El énfasis que se hace es el interés en que el pueblo crezca en la piedad y la demuestre. También hace el énfasis en el juicio seguro de los falsos maestros por su vida impía, la seguridad de la venida del Señor, a pesar de las burlas de los falsos maestros. La piedad bíblica, hermanos, es
es una devoción profunda con reverencia y amor hacia Dios, que se manifiesta en una vida de obediencia, santidad y acciones concretas. Eso muchas veces tiene que ver la forma en cómo tratamos a las demás personas. El ejercitarnos en la piedad, hermanos, tiene que ver mucho con la santidad, la obediencia y tener una profunda devoción, hermanos, en la búsqueda de Dios. La carta, hermanos, está dividida en 4 partes que las vamos a ver más adelante, una por una. Y en estas 4 partes, hermanos, se enfocan en estos dos puntos que tengo aquí, que es vivir piadosamente a la luz de la certeza de la venida del Señor. Amén, porque está profetizado, hermanos, que Jesús volvería nuevamente y traería un juicio a aquellos que le desobedecen. Si vivimos, hermanos, con esta mentalidad, con esta seguridad, hermanos, de que Jesucristo va a venir, entonces nosotros podemos estar atentos, hermanos, podemos estar diligentes, podemos nosotros buscar esa obediencia y permanecer en el camino del Señor para tener entrada en el reino de Dios. Y la otra parte, hermanos, que se enfoca en estos 4 puntos es el trasfondo de los que niegan la venida del Señor. Nos habla de las consecuencias, hermanos, de no estar esperando la venida del Señor. El vivir una forma desenfrenada, como les decía, los juicios que vienen para aquellos que no quieran vivir de una forma que le agrada al Señor, de una forma piadosa. Y estos maestros, hermanos, que se levantaron después de haber conocido la verdad, enseñan estas cosas. Prácticamente ellos, Pedro, redacta aquí la forma en que ellos estaban viviendo, una forma que parecía que eran paganos, amén. Ellos conocían de la verdad, pero al no creer en la venida del Señor Jesucristo, dieron rienda suelta, hermanos, a todas sus pasiones carnales, y Pedro les exhorta fuertemente que ellos recibirán condenación por haberse apartado de la piedad, del amor, de la misericordia a la cual Dios nos ha llamado. Aquí en el panorama, hermanos, vemos que en la primera parte, en el capítulo 1, del 13 al 11, como les decía, es una exhortación al crecimiento y a la santidad, conformando de esta manera su llamamiento y elección para así recibir amplia entrada en el reino de Dios. Aquí Pedro, hermano, nos explica que hemos sido llamados de parte de Dios, hemos sido elegidos por Él para ser santos, para ser sin mancha, apartados del pecado. Y si nosotros, hermanos, vivimos de esa forma que Dios quiere, esa forma piadosa, nos habla de que si somos diligentes, si a esta fe, hermanos, que hemos nosotros adquirido por la obra que hizo Jesucristo, esta fe nos motiva, nos dice, añádele virtud, ¿sí? A esta virtud, añádele conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y luego dice, hermanos, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, te mantendrás firme, amén, en el camino del Señor. Pero dice, tienes que ser diligente, cuida de hacer esto. Y lo que me gusta, hermano, dice, porque tendrás amplia entrada al reino de los cielos, amén. No que Dios se limite, hermanos, sino muchas veces nosotros, no sé si le ha pasado cuando a veces cometemos un error, una falla, una falta, o nos descuidamos en nuestra vida espiritual, muchas veces dudamos y todavía podré yo entrar al reino de Dios, habrá esa oportunidad todavía para mí. Y vamos a la palabra del Señor, amén, y sabemos que el mismo Pedro nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para si alguno hubiere pecado. Dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el cual se compadece de nosotros. Entonces esa palabra nos hace volver, nos hace retomar el rumbo. Entonces nos mantenemos derechos conforme a la palabra del Señor
Y entonces es cuando podemos decir que tenemos, hermanos, una puerta amplia al reino de Dios, por lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Tenemos la seguridad de que cuando Él venga, vamos a ir con Él. Amén. Estaremos seguros, nuestra vida estará segura, porque nosotros tenemos fe en Él. Amén. Somos diligentes en su palabra. Nuestro comportamiento, hermanos, totalmente cambia en el trato con los demás. Si hacemos esto, no caeremos jamás. Pedro lo afirma, hermanos, de una forma precisa. Amén. La salvación está segura si nos mantenemos viviendo diligentemente en la palabra del Señor. La segunda parte de esta carta es el testamento de Pedro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos de Pedro para aquellos que iban a escuchar la palabra del Señor, y también nosotros, hermanos, hoy en nuestro tiempo, de que estemos a la expectativa, amén, de que Jesucristo prometió volver. Y aquí Pedro, hermanos, recuerda cuando él estuvo en el Monte Santo, recuerda este evento de la transfiguración. Dice que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a su hermano que fueran con él, y dice que Jesús se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció, hermanos, sus vestiduras fueron resplandecientes, vino una nube que los cubrió, una nube de luz que los cubrió, dice que ellos cayeron, se postraron delante de Dios, y Pedro les recuerda, en aquel tiempo que estuvimos allí, escuchamos esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amén. Vemos, hermanos, que Pedro le dice, este es un evento, hermanos, que nosotros vivimos, que pudimos palpar con nuestro hermano, no es una fábula, no es un cuento. Así como sucedió eso, hermanos, sabemos que ahí Jesucristo demostraba que Él era el Mesías, amén, que era el Hijo de Dios, que venía a salvar a este mundo. Pedro también, hermano, hace mucho énfasis en que la palabra, la profecía es confiable. Sí, porque estos hombres negaban lo que estaba escrito, mas Pedro les dice, tenemos la profecía segura, que es confiable, en la cual nosotros podemos edificarnos, y les empieza a hablar, hermanos, de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, que se cumplieron. La profecía que se dijo de Jesucristo, hermanos, todo se cumplió a cabalidad. Entonces le dice, no se dejen engañar, nosotros lo palpamos, lo vivimos, pero también tenemos la profecía, ¿sí?, que fue dada a los hombres por medio del Espíritu Santo para que nosotros creyésemos, hermanos, y a través de los tiempos esas profecías se han cumplido. Y Pedro le dice también, la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es algo que sí va a pasar, no se dejen desviar por estos maestros que no quieren obedecer, que quieren vivir desordenadamente y quieren atraer a muchas personas desviándolas del camino del Señor. En la tercera parte, todo esto que estamos viendo, hermanos, en esta tercera parte es puesto en el contexto de la codicia y vida licenciosa de los falsos maestros, cuya condenación es segura. Para ellos, hermanos, como les decía, corrieron en el desenfreno, en la inmoralidad sexual, desviaban a muchos, se aprovechaban, hermanos, de aquellos que no tenían mucho conocimiento para desviarlos de lo que habían creído. En esa tercera parte se reafirma la seguridad del juicio divino que vendrá sobre aquellos que rechazan a Dios al rechazar la vida piadosa. Se dan varios ejemplos del Antiguo Testamento que son muy similares a los que se leen en el libro de Judas. Usted recuerda, empieza diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió al infierno, a prisiones de oscuridad, tampoco voy a perdonar a estas personas que
quieren engañar al pueblo, que no quieren vivir de una forma piadosa. Otro ejemplo que da es el mundo antiguo, el cual pereció, hermanos, en el diluvio. Dice que todos ellos perecieron por no querer obedecer a la palabra del Señor, pero fueron salvos Noé y su familia. A diferencia de los que no creyeron, también lo que menciona ahí en el libro es acerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, amén, que llegaron a pecar, hermanos, grandemente en la inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la diferencia ahí con Lot, hermanos? La ciudad, hermanos, toda estaba en pecado. Había mucha maldad, mucha perdición. ¿Cómo Lot pudo alcanzar esa salvación? Estando en medio de ellos, hermanos, es algo que él veía día con día, no podía estar escondido, es algo que él incluso pudo ser atraído para hacer esos pecados. Yo creo que constantemente, a diario, se le presentaba la oportunidad de fallar, de alejarse de Dios, de no vivir esa vida piadosa. Pero dice la Escritura que él, día con día, afligía su alma, hermanos. Era una aflicción que él se ponía día con día para no fallarle a Dios. Esa fue la diferencia. Entonces, a pesar de toda este juicio que viene sobre estas personas, hermanos, ahora a nosotros nos dice que las cosas relacionadas con la piedad, hermanos, es algo que el poder de Dios ha establecido y está a nuestra disposición, hermanos, para que día con día nosotros podamos enfrentar esas situaciones y poder decir no. Amén. No estamos al grado como estuvo Lot, amén, allá, que todos los días tenía que afligirse, pero vemos cosas fuertes, duras, hermanos, en estos tiempos que están arrastrando a muchas personas. Y nosotros podemos tomar, hermanos, Dios no nos deja solos. Dice que por su poder nosotros podemos conocer ahora la misericordia y la bondad que Dios tiene para nosotros. Y es algo que viene de Dios. Estos falsos maestros, hermanos, prometen libertad, pero son esclavos de corrupción. En la cuarta parte, hermanos, vemos que en el capítulo 3, del 1 al 18, la falsa enseñanza es expuesta y contradicha en este capítulo 3 contra esos que niegan la segunda venida. Dice, hermanos, que estos hombres se burlaban y le decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Él dijo que volvería, pero las cosas están igual, desde la creación no pasa nada. Mas Pedro le dice, hagan memoria del mandamiento del Señor Jesucristo que fue manifestada, fue dicha por los apóstoles, por los profetas, y que se iban a cumplir en su debido tiempo. Recuerden lo que vivimos con el Maestro, con Jesús, lo palpamos, lo vimos, y todo se cumplió. Asimismo, si Él prometió que volvería, Jesucristo va a volver. Y ahí menciona, hermanos, que muchos profetas, incluso los apóstoles, profetizaron esto. En los postreros días habrá muchos burladores, codiciosos, amantes de sí mismos, hermanos, en otras palabras, echados a perder, amén. Que con astucia querrán engañar a muchos. En esta cuarta también podemos ver la certeza de la palabra de Dios y la certeza del juicio futuro. Vemos que en la antigüedad el mundo fue destruido por agua, pero ahora, hermanos, esto que vivimos ahora, hermanos, dice que está destinado para ser destruido con fuego, amén. Es la certeza de la palabra de Dios y el juicio que vendrá. Las cosas serán destruidas, serán deshechas, ya no con agua, sino con fuego. También nos habla de una vista bíblica del tiempo, así como la paciencia de Dios. Amén. Porque algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Dice que no la tengamos porque si aún no ha venido, hermanos, es porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento. En la conclusión de este libro, hermanos, insta a la prontitud. Para nosotros que hemos creído en el Señor, hermanos, que nos afirmemos, que busquemos, que no nos dejemos, que busquemos cada día más de Dios. Amén. Un contraste obvio en la imprudencia de los falsos maestros que no querían obedecer ninguna regla. Si nosotros, hermanos, o si una persona quiere vivir en la carne, no quiere obedecer reglas, es lo que pasaba con estos maestros, querían vivir en la carne, no querían obedecer reglas, pues hay un desvío total de lo que Dios ha establecido, amén. Porque Dios nos ha mandado su palabra, nos ha dicho lo que es correcto, nos ha dicho que dejemos la vida antigua que llevábamos antes, que dejemos de pecar, que dejemos la carne a un lado, que nos esforcemos, hermanos, para vivir una vida santa. Pero estos hombres, hermanos, estaban motivados por lo que su carne les pedía, amén, disolutos, buscaban siempre satisfacer sus necesidades carnales y no querían obedecer ninguna regla. Es por eso que viene la exhortación fuerte acerca del juicio y de la condenación que van a hacer para ellos. Incluso dice aquí el apóstol Pedro, mejor les hubiera no haber conocido de Jesucristo que haber conocido y haberse apartado de la verdad. Yo recuerdo, hermanos, allá en Delicias hace ya más de 20 años. Recuerdo que a veces queríamos evangelizar y a nuestros compañeros y ponían esta excusa, ponían su fe en esta palabra que decían, no, prefiero no conocer porque si conozco y no puedo y me aparto, pues va a ser más la condenación para mí, va a ser más duro el juicio, va a ser más duro el castigo. Pero aún así iba a ser castigo, amén. Si no se acercaban al Señor iba a ser el castigo, si se acercaban y se alejaban, pues de todos modos iban a estar condenados. Y ponen esa excusa un poco torpe, amén. Y era porque ellos no quieren dejar la vida de pecado, amén. Ahí está la raíz de todas las cosas, quieren vivir y satisfacer sus necesidades carnales y no quieren ni dar una oportunidad a la gracia y al poder de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros hemos entendido que nosotros al creer, Dios hace la obra completa en nuestras vidas. Amén. Dios es el que va transformando nuestro corazón, nuestro ser, nos regenera, nos justifica, nos hace ser personas, hermanos, limpias. Yo muchas veces quiero comprender cómo es esa regeneración que se hace en nuestro ser, pero es una obra, hermanos, del Espíritu Santo, que cuando menos pensamos ya dejamos aquello que no podíamos dejar, ya vemos la necesidad que tenemos de depender totalmente de Dios para superar todas las cosas que vienen a nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Gracias a Dios por su palabra. Hay algunas recomendaciones específicas que nos da el libro. Primero nos dice, el lector debe estar atento a las dos preocupaciones entremezcladas, los falsos maestros como tales y su negativa de la segunda venida de Cristo. Son señalados, hermanos, por su inmoralidad, vida licenciosa, inmoralidad sexual, desaprobación de la autoridad. Estas son las características de estos hombres, hermanos. Ellos daban rienda suelta. Una vida licenciosa es vivir, hermanos, desenfrenadamente en todas las cosas que son incorrectas, cosas que te alejan de Dios, incluso cosas que pueden dañar tu cuerpo, inmoralidad sexual y la desaprobación de la autoridad. En el capítulo 2, 3 y el versículo 14, 15, ahí nos menciona mucho que estos hombres son codiciosos. Amén. Y hay varios libros, como les decía, de Judas, otros libros que escriben acerca de estos hombres que se iban a levantar en los posteriores días. Estos engañadores tienen estas características, se mencionan en los diferentes libros, por la explotación de los confiados inestables. Hay dos descripciones gráficas de su rechazo a Cristo. Y una palabra fuerte es está escrito, hermanos, allá al final del libro. Un perro
que vuelve a su vómito, y se compara también con una puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Observe también, hermanos, cómo los que están en el otro lado, los que esperan ansiosamente la venida de nuestro Señor, son exhortados a una vida santa y piadosa. Yo creo, hermanos, yo me cuento con los de este lado, no es usted. Amén. Sabemos que a veces tenemos luchas, pero hemos sido santificados. Amén. Yo creo que sí estamos de este lado. Amén. ¿Se considera de este lado o no, hermano? Yo creo que estamos de este lado gracias a lo que Jesucristo hizo. Amén. Ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, ahora ya no somos señalados, hermanos, como estos hombres que no quieren tener reglas, más ahora Jesús nos da una vida santa y nos motiva, hermanos, a que continuemos, amén, que no nos dejemos engañar. Venga lo que venga, permanezcamos firmes. Seguimos con otras recomendaciones. Dice, respecto a la seguridad de la venida de Cristo, que incluirá juicio inevitable sobre los que rechazan por la manera en que viven. Como les comentaba, hay un énfasis. Pedro enfatiza mucho en la palabra segura de la profecía, amén, que ha sido dada por los apóstoles, por los profetas, tanto del Antiguo Testamento como de la literatura apostólica. Como les mencionaba, la transfiguración de Cristo fue algo que Pedro usa para recordarles lo que él vivió en ese momento, la seguridad de que era el Hijo de Dios y que es el Mesías que ha de venir. Este fue un anticipo profético del futuro, donde la verdadera profecía es completamente confiable. Vimos que también la venida de los falsos profetas también fue profetizada, amén, y lo vamos a seguir viendo, muchos engañadores que se levantan, esto fue profetizado también. La exhortación final recuerda nuevamente estas cosas en el capítulo 3, argumentando que la palabra que hizo existir el mundo creado lo está preservando para el día del juicio, amén. Y ya vamos casi terminando. Vamos a dar un recorrido rápido por cada capítulo. Vemos que es un libro corto, hermanos, que sí lo podemos leer. Es muy atractivo cuando usted lo va leyendo. Vemos que es fácil de leer. Y son 3 capítulos, se leen en menos de 10 minutos, sí los podemos leer. En el capítulo 1, el versículo 1 y 2 nos enfatiza tanto la justicia que viene de Dios como el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí Pedro, hermano, nos menciona que gracias a esta justicia, hermanos, a esto que Jesucristo realizó, nosotros hemos alcanzado la fe, y menciona ahí que es igualmente preciosa a la de ellos, hermanos, a esa fe que ellos han tenido, a la fe de estos hombres que estuvieron con Jesús, hermanos, que vieron sus milagros, que palparon en carne propia, hermanos, estos milagros que vieron con sus ojos. Ahora nosotros que hemos creído esta justicia que vino a ser Jesucristo, esta fe, hermanos, que nosotros tenemos es igual de preciosa como la de estos hombres apóstoles. Una fe, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. En el versículo 3 al 11, hermanos, los temas declarados son la piedad y el reino eterno. El poder de Dios está disponible para todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Ahí en estos versículos, hermanos, si los lee detenidamente, nos menciona que todo lo relacionado, hermanos, con el reino de Dios, con la piedad, es algo que ha venido a nuestras vidas por el poder de Dios. Es algo que nosotros podemos tomar en nuestras manos, hermanos, para ser victoriosos en el camino del Señor, porque esto viene de parte de Dios. Muchas veces, por más que nos quisiéramos esforzar por nosotros mismos, muchas veces no lo alcanzamos, pero por el poder de Dios, nosotros podemos, se pudiera decir, tener esa ayuda, hermanos, para poder superar la vida antigua. También nos menciona que el crecimiento en la piedad debe ser
intencional, amén. Debe ser una decisión propia de cada uno de nosotros el tratar de llevar esa vida de piedad. Es un esfuerzo, hermanos, que nosotros podemos hacer ahora que ya tenemos ese poder, que tenemos esa salvación, que tenemos esta vida en Cristo. Es una decisión que podemos tomar día con día. Si usted despierta en la mañana, usted decide qué va a almorzar, ¿no? Qué se le antoja, puede irse por un menudo, una barbacoa, hacerse ahí algo. Así mismo, hermano, usted puede decidir tomar una decisión y decir cómo va a vivir su vida. Amén. Va a buscar de Dios, va a orar, va a leer la Biblia. ¿Cómo va a ser su relación con el cónyuge de enseguida? ¿Se va a levantar molesto, gritando? Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Pedro nos dice aquí que sin las cualidades de la piedad uno no puede ser un creyente eficaz. ¿Sí? Por eso los lectores, hermanos, son instados a hacer firme el llamado y la elección. Jesucristo nos ha escogido, nos ha llamado, estamos en un camino de santidad, de perfección, y nosotros debemos de decidir, hermanos, hacer siempre lo bueno, y como les decía al principio, así obtener entrada amplia al reino eterno que viene. En los versículos del 12 al 21, hermanos, encontramos una afirmación de la venida de Jesús que es asegurada, hermanos, por la profecía. Nuevamente nos menciona ahí lo que es la transfiguración. Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías, y nuevamente insta a que debemos confiar, hermanos, en esta palabra de la profecía dicha por los apóstoles y los profetas, que no tiene su origen en voluntad humana, sino mediante el Espíritu Santo. En el capítulo 2, del 1 al 22, hermanos, podemos ver, después del énfasis sobre la confiabilidad de los profetas, está la palabra profética de Pedro acerca de la venida de los falsos maestros. Vemos que ahí se menciona el juicio sobre los falsos maestros y el rescate de los justos son contrastados por medio de ejemplos del Antiguo Testamento. Como le decía al principio, hace mención, si los ángeles que pecaron Dios no los perdonó, tampoco serían perdonados estos que han desechado la vida piadosa. Hace la comparación del mundo antiguo que fue condenado, amén, que fue muerto por agua, mas vemos que los que se mantuvieron firmes en la palabra del Señor, dice que fueron guardados del mal, amén, fueron rescatados, pudieron vivir. Vemos a Noé, que se mantuvo firme, hermanos, a pesar de que en aquel tiempo no llovía, las cosas eran contrarias, mas él se mantuvo firme y creyó al Señor y fue salvo. Hace la comparación de Sodoma y Gomorra y lo que vimos de la vida de Lot, amén. Como él, estando en medio de tanta perversidad, él afligió su alma, afligió su vida y pudo alcanzar salvación. Vemos que las personas, hermanos, que fueron condenadas son aquellos que andan tras los apetitos de la carne, amén. Y aquellos que no quieren tener reglas, hermanos, que se creen autosuficientes y no quieren que haya nadie por encima de ellos, no quieren obedecer, ellos quieren tener su propia vida a como les plazca. Son a ellos a los que viene esta condenación, porque aún después de haber conocido, amaron más las cosas del mundo, no quisieron obedecer al Señor y despreciaron su señorío. En el capítulo 3, del 1 al 10, vemos la naturaleza de la falsa enseñanza y la negación de la venida del Señor. Pedro les recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, así como de las predicciones apostólicas acerca de tales falsos maestros. La burla mencionada que decía nada ha cambiado desde la creación es contestada, primero por la seguridad de la palabra soberana de Dios y por la apelación
a la paciencia de Dios. La creación empezó con agua y terminará con fuego. Es algo, hermanos, que está profetizado, es algo que va a suceder, es algo que va a pasar. Pedro tiene estas bases sólidas. Amén. La profecía, la seguridad de la palabra de Dios, amén, y lo que él experimentó cuando estuvo con el Señor Jesucristo, amén. Y estamos ya llegando al último capítulo, capítulo 3, versículo del 11 al 18. Al final de la carta, las advertencias anteriores acerca de las enseñanzas falsas se dirigen a los lectores en forma de exhortación. Puse ahí una parte, hermanos, de la Escritura y voy a leerla, es en el capítulo 3. Los insta, hermanos, les advierte, los exhorta a que, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro menciona, hermanos, ahí a Pablo y dice, tenemos mucha escritura del apóstol Pablo. Nos enseñó acerca de esto, recordemos. Algunas cosas eran difíciles de entender y muchos se aprovechaban de esos escritos de Pablo, hermanos, para torcer la verdad. Y de aquí vienen estos maestros. Mas sabemos que Pedro les recuerda de las enseñanzas de Pablo en estos temas de la paciencia y de la salvación, y termina con la exhortación de crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Ya para terminar, hermanos, tenemos aquí una conclusión. Como última voluntad y testamento de Pedro, esta carta es crítica en la historia bíblica, declarando la seguridad de la venida del Señor y señalando que el camino al libro final en la historia, que es la revelación que Jesús le dio a Juan. Amén. Ya de aquí esta carta de Pedro, hermano, nos está llevando ya casi directamente al último libro, amén, al libro de Apocalipsis, donde se menciona, hermanos, más a detalle el juicio que vendrá, amén, cuando el Señor venga. Esta es la segunda carta del apóstol Pedro, hermanos. Espero, hermanos, que hayamos captado algo que nos ayude, amén, para seguir caminando en el Señor, que seamos afirmados, que continuemos y que no nos dejemos engañar, amén, por diferentes doctrinas que se levantan.